del proceso del conocimiento, ya ahora vamos a adentrarnos a lo que es ciencia. Obviamente ya ya sabemos cuáles son esas fases y para poder hacer una investigación, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer y manejar, no solo memorizar, sino comprender el concepto de lo que es ciencia, ¿sí? Entonces, aquí les estoy proyectando. Obviamente las definiciones van a variar, va a depender mucho de algunas situaciones, y en este caso, ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo obtenidos por la observación y el razonamiento que permiten la deducción de principios y leyes generales. La ciencia es el conocimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros comprendemos en cuanto a este concepto? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Okay? Sí, licenciado. Bueno, entonces, cuando hablamos de que la ciencia es el conjunto de conocimientos, ahí se dice ordenados, ya al escuchar ese concepto, ya nos está indicando que para que sea ciencia, yo debo de cumplir con todas aquellas fases o procesos del conocimiento, ¿verdad? De una forma ordenada, sistematizada, ¿sí? Acerca del universo, dice, cuando habla de eso, va a ser acerca de un punto de vista general del concepto o del problema, ¿verdad? Que cómo vamos a ir obteniendo ese conocimiento a través de la observación y el razonamiento. Si se dan cuenta, cuando hablamos de observar, estamos hablando de un conocimiento empírico, y el razonamiento ya va a un conocimiento, a un procedimiento, a la fase o la etapa. ¿Se recuerdan? Lick, buenas tardes, que Dios me lo bendiga grandemente. Fíjese que casi no se le escucha. ¿No se me escucha? No sé si solo yo tengo ese problema, Lick, pero casi no se le escucha, así como se va y se viene. Ok. Correcto, Lick. Yo sí escucho Perdóneme, Lick, perfectamente. si soy solo yo. No tengan pena, voy a aumentar el volumen. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, licenciado. Se escucha Ok, perfectamente. gracias. Bueno, vamos a continuar. Vean, entonces yo les decía que, por ejemplo, cuando en la definición, ¿verdad? En la definición se habla de ese conocimiento de una forma ordenada y sistematizada acerca del universo, nos estamos refiriendo al conocimiento que se adquiere de aquel objeto o fenómeno que se está investigando, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Y aquí es donde, si se dan cuenta, tenemos las fases, ¿verdad? Porque dice la fase empírica y la fase teórica. Porque aquí dice, por la observación y el razonamiento que permite la deducción de principios y leyes generales. O sea que nosotros, a través de la observación, vamos identificando aquel objeto o fenómeno, ¿verdad? Eso nos va a llevar a hacer un razonamiento. Para hacer ese razonamiento ya estamos en una fase más elevada del proceso del conocimiento, que es el razonamiento, ¿verdad? Y a través de eso yo voy a utilizo un método o varios métodos, ¿verdad? El inductivo o deductivo, ¿sí? Entonces eso me va a permitir, dice, deducir los principios y leyes generales. O sea, me va a permitir llegar
Si se acuerdan que el método deductivo y el método inductivo son los métodos que me van a servir. Uno para partir de lo general a lo particular y el otro de lo particular a lo general. ¿Sí? Y posterior dice, la ciencia es el conocimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. O sea, que a través de la ciencia yo veo, me convenzo de la naturaleza en sí del objeto fenómeno, ¿verdad? Que se está investigando, ¿sí? Para alcanzar la comprensión de un fenómeno social, dice, los científicos recurren al método científico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de un método científico, ¿verdad? No estamos hablando de un método que puede ser, va a ser el único, porque cuando hablamos de método, tenemos que tener presente que el método es todo aquello que conlleva un conjunto de fases o etapas que me van a ayudar a llegar a un fin. Yo sí estoy escuchando perfectamente, licenciado. ¿Sí? Sí se le escucha, licenciado. Sí se escucha. Tal vez a los que no se escuchan deberían presionar, actualizar o refrescar la página y tal vez de esa forma se le elimina el error. Sí, puede ser que la página esté mal para. Bueno, permito. Bueno, vamos a probar ahorita. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado, se escucha mejor. Sí, licenciado. Bueno, vamos a continuar. Entonces, les decía yo que cuando hablamos de estos métodos, ¿para qué es que me va a servir? ¿O qué método es el que tengo que yo utilizar? Porque hay varios métodos y vamos a ir explicando cada uno de ellos en su momento. Lo importante acá es que yo tengo que determinar
de acuerdo a la investigación que yo estoy realizando, qué método es el que debo, ¿verdad? Voy a utilizar, porque ese es el que es ad hoc a la investigación que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, acá dice ejemplo, el método de investigación en biología es el método hipotético deductivo. Entonces ya habla, si se dan cuenta, lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Si yo estoy haciendo una investigación, ¿verdad?, documental, ¿verdad?, o experimental, ¿verdad?, ¿sí? Entonces debo de saber qué método voy a utilizar, ¿sí? Y ahí dice el término, dice, el método de investigación en biología es el método hipotético deductivo. El término hipotético denota que debe formularse dos o más hipótesis antes de la experimentación, ¿verdad? Deductivo se refiere a obtener una conclusión particular a partir de un concepto general o universal. Y ahí te trata qué es lo que tiene, cuál es la naturaleza de este método hipotético, ¿ya? ¿Sí? Obviamente cuando yo les requiera el trabajo, yo no les voy a decir, miren, tienen que hacer dos hipótesis. Yo les voy a decir, una hipótesis es más que suficiente para que ustedes me la realicen en el trabajo, ¿sí? Pero, bueno, entonces, en las ciencias sociales es el método materialismo dialéctico, el cual aplica las leyes sociológicas generales del desarrollo histórico y las formas de su realización en la actividad de los hombres. Constituye la base teórica y metodológica de las ciencias sociales. O sea que, como nosotros o ustedes, por ejemplo, cuando cierren, podrán sacar la licenciatura, ¿verdad? Entonces, van a usar un método materialismo dialéctico, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí caemos a lo que son las clasificaciones de las ciencias. Para ir de la mano con, y tomar algo sobre lo que está en el libro, ¿sí? Por ejemplo, dice, para definir ciencia podemos iniciar con la estructura del concepto que tienen dos elementos muy importantes, la intención o contenido y la extensión. Y ahí define qué es cada una de esos conceptos. Por ejemplo, la intención o contenido es el reflejo mental del conjunto de caracteres o propiedades esenciales de los objeto a qué se refiere el concepto. Para encontrar la definición del concepto, tenemos que tomar en cuenta lo universal, lo cualitativo y la identidad. Entonces, aquí dice, para encontrar la definición, se recuerda que habíamos comentado que es distinto el concepto a la definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición es buscar poder explicar, ¿verdad? De una forma clara aquel concepto, ¿sí? Aquel concepto, pero eso, como bien lo dice acá en el libro, ¿verdad? Partir de lo general, lo cualitativo, cuando hablamos lo cualitativo y lo singular y diferencias. O sea, cuando hablamos de lo singular es aquellos elementos, ¿verdad?, que hacen que el concepto, la definición, identifique directamente el concepto del cual se está elaborando, ¿verdad?, el párrafo, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso que cuando uno hace una definición propia, obviamente parte de lo que ya existe, ¿sí?, analiza, confronta y elabora el nuevo conocimiento. Pero esos nuevos conocimientos, o esa nueva teoría que se tiene que realizar, no debe de perder de vista esa singularidad o esa diferenciación que podría existir entre varios conceptos parecidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que va a depender de cómo esté escrito aquel concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, CD con S o CD con C, va a depender de lo
general a aquellos que me estoy refiriendo para poder identificar si en esa palabra no existe un error ortográfico, ¿sí? Porque ahí va a depender mucho del contexto, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Bueno, entonces, en el libro se habla la extensión, es el reflejo mental del conjunto de objetos o de los diferentes estados de un objeto único. ¿A qué se refiere el concepto? Debemos encontrar el aspecto cuantitativo, lo singular y las diferencias, ¿sí? La intención y la extensión del concepto está correlacionada, es decir, que siempre va unida, no puede separarse, ¿sí? Y dice, lo universal, lo que es propio, común o general a todos los elementos o aspectos de una clase dada de objetos. Por ejemplo, lo que es propio de la ciencia es sistemática objetiva, ¿sí? Esos elementos son propios de la definición de ciencia, ¿sí? Porque dice que es sistemática y objetiva. No podría variar, son conceptos generales, ¿sí? Propios, ¿verdad? Del concepto ciencia. Lo singular o individual, para algunas obras filosóficas, es todo aquello que pertenece solo a un objeto de la clase dada o un conjunto de objetos considerados como una unidad exclusiva. Que o singular es lo único. Lo singular de la ciencia son las ramas en las que se clasifican, ¿verdad? Entonces, y aquí donde dice, hablamos de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Eso es lo singular, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es las ciencias formales. Son aquellas que establecen el razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas por la mente. Crea su propio objetivo de estudio, su método de trabajo es el lógico, inductivo, con todas sus variantes. Las ciencias formales estudian el saber en contraposición de las ciencias fácticas, que estudian el ser, ¿verdad? ¿Sí? Estudian las formas válidas de inferencias, o sea, la lógica matemática. Por eso no tiene un contenido concreto. Es un contenido formal o abstracto. En contraposición de las ciencias fácticas, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, la lógica y la matemática, ¿verdad? Estudian en concreto el contenido formal y abstracto, ¿verdad? Bueno, algunos ejemplos de las ciencias formales son la matemática, la lógica, la ciencia de la computación, teoría, etc. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las ciencias fácticas. Estas están basadas en busca de la coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. La coherencia es necesaria, pero no suficiente, porque además exige la observación y la experimentación. Nadie confiaría en un medicamento si no parte de la autoridad de la persona que lo receta y ambos en que el medicamento ha sido sometido a todas las pruebas necesarias de contrastación empírica. O sea que cuando hablamos de las ciencias fácticas ya estamos hablando de las ciencias que para poder ser ciencia, eso debe de dar un resultado, ¿verdad? Un resultado, el mismo resultado en cada una de las investigaciones que se realizan, que es lo que pasa en las ciencias médicas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, el medicamento va a salir a la venta hasta que ya está probado que sí funciona y que no tiene daños colaterales en las personas, ¿sí? Bueno,
Por lo tanto, el objeto de estudio de las ciencias fácticas son los hechos, sus técnicas metodológicas, la observación y experimentación, y su criterio es la verificación. Únicamente después que haya pasado las pruebas de verificación empírica podrá considerarse que en un enunciado es adecuado a su objetivo, o sea que es verdadero. En consecuencia, el conocimiento fáctico o material verificable se conoce como ciencia empírica. Por lo tanto, el conocimiento fáctico, aunque racional, es esencialmente probable o demostrable. Y aquí tenemos lo que son las clasificaciones de las ciencias. No sé si en el libro, voy a revisar, fácticas, sí, aquí no están como está aquí, pero es lo que les estoy expresando ahorita. Clasificación de las ciencias. Las formales tenemos la lógica, la matemática, la computación teórica. En las fácticas tenemos las ciencias naturales y sociales. Dentro de las naturales tenemos la física, química, biología, psicología clínica. En las sociales, la psicología social, sociología, economía, ciencia política, antropología e historia. Ya, sí. Eso de esa ciencia fáticas, pues se podría poner un ejemplo en la implementación que hicieron ahorita con la vacuna de COVID. Sí, esas son de las ciencias naturales. ¿Sí? Ya, si se dan cuenta ustedes, en el libro, en la primera parte dice, y por eso está el contenido que les leí anteriormente. Para la realización de una investigación documental es necesario tener conocimiento previo de qué es ciencia, ¿ya? Ciencia, que es lo que vimos, investigación y método, ¿sí? En este momento ya dimos definiciones de lo que es la ciencia. Vamos a hablar sobre la investigación científica, que, ¿verdad? Para poder complementar esta parte del texto. Definiciones. Es la acción orientada a encontrar soluciones a un problema o acumular, ahí hay una además, información más amplia sobre un hecho del cual se desconoce total o parcialmente algo. O sea, cuando se habla de una investigación científica, dice que es una acción para buscar una solución a un problema. ¿Sí? O bien, no simplemente, no solo es para darle solución a un problema, sino también es para ampliar información sobre algún hecho del cual se desconoce total o parcialmente. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes podrían en un momento determinado, cuando ya van avanzados, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo quiero hacer podría hacerse una investigación porque existe un vacío legal en X ley, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Solo es para que lo entiendan. Si hay un vacío de ley, yo puedo venir y voy a hacer una investigación para comprobar que efectivamente en la legislación de Guatemala falta regular este hecho típico, antijurídico, culpable. O sea, delito, ¿verdad? Este hecho que es un delito. Yo puedo hacer una investigación para ello. O bien, puedo hacer una investigación para dar a conocer, ¿verdad? Para dar a conocer o para ampliar algunos hechos, para ampliar o dar a conocer algún procedimiento, ¿sí? De forma clara, de modo que las personas puedan decir, este libro me sirve, por ejemplo, para saber qué debo de hacer yo para hacer una identificación de persona, por ejemplo, ¿verdad? O qué debo de hacer yo para poder inscribir una empresa. ¿O qué debo
debo de hacer yo para poder inscribirme ante la SAT? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, pasa eso, ¿verdad? Es que usted tiene NIT, no. Y hay personas, obviamente, que no tienen, ¿verdad? No están inscritos y no tienen ese conocimiento. Entonces yo puedo venir y decir, voy a ampliar esta información. Yo no estoy inventando. Yo les decía al inicio, en derecho no inventamos, ¿sí? En derecho interpretamos, aplicamos, ¿verdad? ¿Sí? Interpretamos normas, interpretamos doctrina, creamos conocimiento, ¿verdad? Aplicamos normas. Esa es la función, ¿sí? No sé si tienen alguna duda sobre esta definición. No, licenciado. Ok. Bueno, aquí habla, en el segundo párrafo dice, el investigador es el sujeto que ejecuta tareas específicas de investigación que le permiten, a través de la aplicación de ciertos instrumentos y ejecución de actividades, denominada proceso de la investigación, llegar a obtener respuestas, conocimientos o conclusiones válidas de lo que se desconoce. ¿Ya? Entonces, sí, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, yo les dije al inicio, deben de buscar un tema o deben de identificar un problema. Bueno, ya identificando el problema o el tema, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a hacer una acción orientada a dar solución o bien voy a hacer una acción, ¿verdad?, para ampliar sobre un hecho conocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que ponerme, es la primera pregunta que yo internamente me debo de hacer, ¿sí? Yo identifico el problema, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ampliar. Bueno, voy a determinar, voy a ampliar este hecho porque yo sé que ya lo investigaron, ¿verdad? ¿Sí? O voy a descubrir cuál es el problema, ¿sí? De cuál es la solución a este problema. Eso son dos aspectos que obviamente implica hacer algo, ¿verdad? Implica ponerse en movimiento, ¿sí? Entonces, acá habla, generalmente todas las personas realizan tareas de investigación, consciente o inconscientemente, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, fíjense ustedes, si ustedes van y les dicen, mire, tiene que ir a un edificio XYZ y va a ir al ala norte y ahí va a estar una oficina que tiene un escudo y les da la descripción del escudo, ustedes en esa tarea, en esa función que se les dé, incluso en el trabajo, ustedes están haciendo una labor de investigación. Lo que pasa es que no la están identificando. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, conocimiento empírico, ¿verdad? Conocimiento empírico, ¿sí? Ustedes escucharon las instrucciones, ¿ya? ¿Sí? Razonaron y ya pensaron, qué lugar me tengo que ir, ¿verdad? Razonan, ¿sí? Y cuando están en el lugar, ponen en práctica, ¿verdad?, todo aquel conocimiento que adquirieron en esa instrucción tan casual, si quieren, ¿verdad? Pero ahí están haciendo una labor de investigación, ¿sí? Y se están dando las tres fases, ¿verdad?, del conocimiento. Pues es lo mismo que vamos a hacer al momento de hacer una investigación científica, ¿ya? ¿Sí? Es lo mismo, lo único que aquí es una investigación, obviamente no es científica porque a eso ya conlleva otras situaciones, ¿verdad? Un método más científico, pero sí se hace una labor de investigación. Por eso es que aquí dice que generalmente todas las personas realizan tareas de investigación, conscientes o inconscientes. Y ahí dice, por ejemplo, cuando se tiene una necesidad sentida de primer orden, ¿verdad?, primaria, entonces el sujeto busca solucionar ese problema. Obviamente lo hace en función de lo que sabe o conoce. Sacia su hambre con un objeto
comestible, por ejemplo. O sea, yo tengo un problema tengo hambre, yo busco, ¿verdad? Obviamente para eso tengo que realizar una acción, ¿verdad? Y dependiendo de esa acción es el resultado, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, de lo anterior podemos deducir que la investigación es una fase más especializada de la metodología científica. Y aquí habla de un autor, ¿verdad? Que cuando se refiere a la investigación dice que es una indagación o examen cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o principios. Una diligente pesquisa para averiguar algo. Entonces, ¿tienen dudas? Bueno, objeto de la investigación científica. Descubrir lo que se encuentra oculto o cubierto. Ir en busca de la verdad y encontrarla. ¿Sí? Si se dan cuenta, varios, aquí habla cuando hablamos del objeto de la investigación, ¿verdad? Dice, es descubrir lo que está oculto, ¿sí? O buscar la verdad, ¿sí? Va a depender mucho de qué es lo que, siempre vamos en la misma línea, va a depender cómo es que yo me estoy planteando, ¿verdad? Ese trabajo de investigación para saber qué es lo que yo puedo, que debo realizar. Y tengo que tener muy claro, por ejemplo, el objetivo. ¿Por qué? Porque no me puedo perder, porque eso sí, cuando se hace una investigación debe de haber logicidad, debe haber una coherencia entre lo que estoy haciendo o lo que estoy investigando y lo que estoy extrayendo de mi investigación a través de la investigación documental, doctrinaria, ¿verdad? Debe haber una coherencia. ¿Significa eso que si mi investigación va a ser desde un punto de vista social, todo lo que yo voy a ir utilizando en los textos, en los libros, deben de estar enfocados en esa línea? ¿Sí? Bueno, para determinar la calidad sustancial específica de la investigación científica, esta debe ser definida como un proceso de conocimiento único, sui generis, ¿verdad? Único, que explica las cosas y los procesos del universo. Entendido el proceso como un conjunto de etapas, fases o actividades sucesivas relacionadas entre sí, de tal manera que una etapa antecede a la siguiente y la origina efectivamente. Significa que, por ejemplo, para que exista ese proceso, debe haber una conectividad entre la etapa A y la etapa B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar una efectiva investigación, ¿sí? Si yo no cumplo ese procedimiento, entonces mi investigación no va a ser válida. La investigación científica es un proceso. Y ahí dice, ¿por qué? Porque se realiza a través de una serie de etapas o actividades que se suceden o suceden una de otra en el tiempo, ¿verdad? Dando origen a la siguiente, que se integra en etapas relacionadas entre sí y que en conjunto constituye ese proceso. O sea, todas esas etapas, sí, son un proceso. Eso es lo que trata de explicar en este párrafo. Y caemos a la importancia de la investigación. Yo creo que estas diapositivas, pero como esta yo las voy a subir, no está en el libro, creo yo. La importancia, porque esto sí lo saqué de otro libro que no lo tiene. Bueno. Importancia de la investigación. Bueno, es importante, la investigación es importante porque permite la elaboración o el descubrimiento de nuevos conocimientos. Facilita la aplicación de los conocimientos
o nuevas evidencias, acelera el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, lo cual incide en el mejoramiento de la producción económica y social de la unidad y por consiguiente su bienestar. Entonces, en pocas palabras, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Por qué es importante la investigación? ¿Sí? Permite elaborar, ¿verdad? O descubrir nuevos conocimientos y facilita la aplicación. ¿Sí? Acelerando el desarrollo científico y tecnológico. Bueno, cuando hablamos de objetivos de la investigación científica, ya habíamos comentado algunos anteriormente, dice, aquí los estamos enumerando. Uno, el primero es elaboración de nuevos conocimientos. Formular leyes o principios generales que permiten el mayor aprovechamiento de la naturaleza en beneficio de la sociedad. O sea que a través de la investigación vamos a obtener nuevos conocimientos, vamos a formular leyes o principios generales que permitan aprovechar, ¿verdad? Aprovechar, o que permita, o que a través del cual las personas se pueden aprovechar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación para ampliar algún conocimiento, ¿ya? Ese conocimiento o ese procedimiento que yo voy a hacer, yo voy a decir, bueno, por ejemplo, para inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria, vengo yo y voy a poner a través de dibujitos cuáles son los pasos que debo ir realizando. Eso es la sociedad o las personas que no tienen mucho conocimiento van a poder aprovechar, ¿verdad? Esa investigación que yo hice o esa ampliación esa interpretación que yo le estoy dando, ¿verdad? Para las personas que necesiten realizar ese trámite, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el segundo dice aplicar y probar concepciones teóricas en situaciones problemáticas que se presentan en la realidad. O sea que vengo yo y a través de la investigación científica voy a darle, ¿verdad? Voy a permitir, voy a poder dar como resultado, ¿verdad? Que las personas puedan aplicar concepciones teóricas, ¿verdad? A la realidad, ¿sí? No sé si ahí aplicar y probar concepciones, aplicar y probar concepciones teóricas en situaciones problemáticas que se presentan en la realidad. O sea que a través de mi investigación yo voy a decir, bueno, lo que se tiene que hacer es A y B, ¿sí? Entonces, si se hace A y B y provoca un resultado positivo, ahí estoy yo, ¿verdad? Cumpliendo con ese objetivo, ¿ya? Y al mismo tiempo voy a probar, ¿verdad? Que sí, esa era la solución, ¿ya? Tercero, comprobar teorías verificando los postulados en iguales o diferentes circunstancias. Cuarto, ampliar los conocimientos existentes relativos a un fenómeno. O sea, voy a ampliar. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de ampliar un conocimiento? Sí, puedo ampliar. Bueno, modificar la teoría existente con base en nuevos elementos o aclaraciones de conceptos teóricos que forman parte de la teoría. Aquí, cuando digo modificar, ahí estoy también, aparte de ampliar, es una forma de ampliar ese conocimiento, ¿verdad? En el sentido de, ¿verdad?, dar elementos, ¿sí? Ah, este no era, es este, ¿verdad? Este concepto no es el concepto más atendible, es
¿sí? Características de la investigación científica. Requiere del levantamiento de nuevos datos o el aprovechamiento de información existente para un nuevo propósito. Los datos deben surgir de fuente primaria. Se dirigen a la solución de un problema, entendiendo al problema como la relación entre dos o más variables en términos de causa y efecto. Bueno, vamos, causa, en el segundo era, ¿va? Bueno. Tercero, utiliza procedimientos cuidadosamente diseñados que implica un análisis lógico riguroso. O sea, esas son eso es lo que a mí me identifica, o es lo que podría yo, estas características son las que me sirven a mí para saber que se está hablando de una investigación científica, ¿sí? Porque ahí habla de utilizar un procedimiento cuidadosamente diseñado, ¿ya? Que implica un análisis lógico y riguroso. Fundamentalmente se rige al desarrollo de teorías válidas o al descubrimiento de principios generales que puedan ser útiles para predecir ocurrencias o comportamientos futuros. Requiere que el investigador sea experto. O sea, vean, cuando hablamos de una persona experta, es una persona que maneja algo, que tiene un conocimiento empírico sobre algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él debe conocer profundamente el problema objeto de estudio. O sea que esto lo que nos indica es que para hacer yo una investigación, yo debo estar empapado, debo de manejar, debo de conocerlo, el problema o el problema o la materia en la cual se está evidenciando el problema, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de un problema social o de salud, es porque yo sé que yo trabajo, yo tengo una expertise en esa materia y eso es lo que me permitió el problema. Porque a ustedes no les gusta una X o Y actividad, imposible que vayan ustedes a decir que existe un problema sobre esa X o Y materia, ¿ya? Porque no les gusta. Por eso es que el ser experto va encaminado a eso, que a mí me tiene que gustar, yo trabajo, yo vivo de eso, y por eso es que yo tengo esa capacidad de poder identificar un problema. Supone observación y descripción cuidadosa y precisa por parte del investigador. La investigación es lógica, objetiva, aplicada, aplicando cada posibilidad de test para validar los procedimientos empleados, datos recogidos y conclusiones alcanzadas. Se caracteriza por la actividad paciente y mesurada. Se debe dejar la subjetividad en los juicios. La investigación requiere a veces de valor. La investigación es registrada e informada cuidadosamente. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar acá y vamos a continuar con si tienen ustedes alguna duda. Entonces, ya son las menos 12 minutos. Terminamos acá la clase
y continuamos el miércoles. Muchísimas gracias. a cada No, uno de licenciado. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.